Ya comienza DQI, Diseño que Incluye, un programa conducido por Lorena Obiol, dedicado al diseño inclusivo, con entrevistas a referentes de la arquitectura, el interiorismo, el diseño industrial, el gráfico, el de indumentaria y textil, el de imagen y el sonido, el paisajismo y el diseño urbano. Ecomedios, hoy es 18 de junio, las 13:04. Hoy estoy sola en el estudio. Bueno, es un día difícil, complicado. Hoy hay una marcha. Bueno, y igual estoy sola acá, pero estoy acompañada porque les voy a presentar, en un ratito va a salir al aire Tamara Janowski, arquitecta de la FADU-UBA, mediadora artística, que nos va a contar de su proyecto Arquiniños desde Barcelona, y después Mati Kirschenbaum, que suele estar en el estudio, pero hoy está en la casa, y la columna de él va a hablar de la polémica tapa del disco de Sabrina Carpenter. Bueno, Tami, creo que ya estás en el aire. Tamara Janowski, como dije, arquitecta de la FADU-UBA, mediadora artística por la Universidad de Barcelona, desde 2014, que dirige Arquiniños, un proyecto que creó acá en Buenos Aires y que se llevó a España, y que este proyecto trata de acercar la arquitectura a la infancia como herramienta de transformación social a través de diversos programas o talleres educativos en diferentes contextos. Hola, Tami. Hola Lore, ¿cómo estás? Ay, Bueno, qué por acá lindo. buenas tardes, buen día por ahí. Claro, buenas tardes. ¿Ya 7 de la tarde, 6 de la tarde? Sí, acá ya son las 6 de la tarde, aunque bueno, como estamos en pleno verano, hace un calor bueno, que podría ser la 1 del mediodía tranquilamente. Mándanos ¿Cómo calor. estás, Lore? Muchas gracias por la invitación. Por favor, tanto tiempo, tantos años. Bueno, a Tamara nos conocimos, bueno, por mi trabajo en el mundo de la arquitectura, y también por Fabián, mi marido, que es arquitecto, que te debe estar escuchando. Le mandamos un beso, Fabián. Sí, un beso, Fabi. Y Tami, quería que nos cuentes este proyecto, porque bueno, el programa justamente es Diseño que Incluye, y vos venís trabajando hace más de 10 años en la inclusión de un sector que nos interesa y nos importa mucho, que es la niñez, y en relación un poco a temas de arquitectura, temas urbanos, pero también temas sociales. Sí, la verdad que a la hora de pensar infancia, para mí son el primer colectivo excluido, primero porque al no tener voto político, no suelen estar consideradas en la mayoría de las decisiones que tomamos las arquitectas a nivel urbanístico, a nivel político, todo lo que tiene que ver con la ciudad. Y la realidad es que son las personas que más tiempo van a hacer uso, incluso más que nosotras, de todo ese espacio público y de vivir en esa ciudad. Uh-huh. Entonces, a mí la infancia siempre fue algo que me pareció una semilla increíble para poder sembrar ahí ideas de que todo era posible, de construir un mundo que realmente sea mejor y de poder soñar y jugar y conectarme de vuelta con la posibilidad del juego. Y Arquiniños, que como bien dijiste, como nació prefeminismo, Uh-huh. actualmente usamos el arroba o un corazón para Eso hablar te de iba a arquiniñas y preguntar, arquiniños. tal cual, porque es arquiniños, pero bueno, ahora es, no sé, arquiniñez, no sé cómo lo llamaríamos, Sí, para sí, incluir a todas las infancias, que es verdad, porque aparte sí, tiene más de 10 años. ¿Y cómo nació Arquiniños o Arquiniñez o Arquiniñez? sí. Porque Bueno, vos ya yo es mamá hace hago la poquito, ¿no? aclaración. ¿Tiene que ver Claro, también con tu arquiniños en realidad maternidad? totalmente. Yo me voy a referir a arquiniños, pero siempre me voy a referir a arquiniños
entendiendo que el contexto social y político en el que nació. Y me gusta sostener el arquiniños y usar el arroba y usar el corazón o hablar de arquiniñes o arquiniñez, porque creo que también refleja un poco toda esta transformación que hemos vivido estos últimos años y que el proyecto es un reflejo de eso. Y Arquiniños nació cuando mi hijo, que en ese momento tenía 4 años, yo pasaba mucho tiempo fuera de casa porque me dedicaba a la arquitectura, tenía mi estudio y me desarrollaba como profesional independiente, y un día mi hijo me pregunta qué era lo que yo hacía fuera de casa tantas horas. Y se me ocurrió explicárselo con el libro de los tres chanchitos y explicarle un poco que éramos como una especie de chanchitos que construíamos, que diseñábamos. Y tuve la idea de dar un taller en el jardín de infantes de él para poder explicarle al resto de los niños. Ahí di mi primer taller, que como anécdota, Gael, que es mi hijo, que ahora tiene 15 años, no participó del taller. O sea, cuando llegué se sentó en una esquina a leer un libro, indignado de cómo, o sea, no solo pasaba un montón de tiempo fuera de casa, sino que además tenía que compartirme con todas sus compañeras y compañeros. Pero ahí nació una semilla en la que me puse a investigar qué otros proyectos ya se encontraban realizando talleres y actividades para acercar la arquitectura a la infancia. No acercar la Ujú. infancia a la arquitectura, sino que al revés, sino cómo podíamos hacer para traducir ese lenguaje que a veces desde la endogamia arquitectónica puede parecer compleja y complicada, y cómo traducirla a un lenguaje que sea un poco más accesible para la infancia. Ahí se abrió un mundo por completo, empecé cada vez más a dedicarme a esto, y junto con una asociación en zona sur que se llama Acompañar, hicimos como un match en el que ellos llevaban a comedores escolares donaciones de meriendas y de comida y de ropa, pero siempre les parecía que como que les quedaba corto, que había muchas niñas y muchos niños en los comedores sin hacer actividades. Y ahí fue cuando hicimos el match y empezamos a ir juntos. Yo llevaba los talleres de arquitectura para niñas y niños, y ellos llevaban otro tipo bueno, además la gente que participaba y que acompañaba. Y ahí empezó a suceder para mí la magia. Es que de Perdón, repente en esos Sí. talleres, ¿qué hacían? O sea, ¿qué les proponías? Pues vos no lo ves, pero estamos viendo imágenes donde hay niños y niñas que están dibujando. O sea, ¿cómo eran, qué eran las tareas o los ejercicios que hacían y para qué, digamos, en función, cuál era el objetivo? El primer objetivo fue acercar la arquitectura a la infancia. Ujú. Y lo que hacíamos era llevar, la primera actividad que hicimos era llevar un libro que se llama 10 ciudades y un sueño, en la que, en una especie de libro pop-up, íbamos hablando sobre por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo, íbamos hablando de los grandes edificios. Por ejemplo, mostrábamos la Torre Eiffel y hablábamos de París, de los edificios y los monumentos y espacios emblemáticos de las ciudades, y después con cajas reciclables de cartón, de cereales o de remedios, que las dábamos vuelta para que queden del lado liso, construíamos una ciudad, por ejemplo, la ciudad del comedor de San José. Entonces ahí pasábamos a la acción, había como una primera introducción teórica, entre comillas, y después pasábamos a la práctica. Y ahí es donde sucedía la magia, porque los chicos que estaban en la calle jugando a la pelota o distraídos o haciendo una actividad que era simplemente para pasar el rato, de repente empezaban a tener, o sea, nociones, conceptos, y a trabajar en una actividad con un objetivo que era conocer un poquito más del patrimonio arquitectónico. Esa fueron la primera actividad que hicimos. A partir de ahí, vos pensás que actualmente Arquiniños se desarrolla en 5 distritos de Barcelona, Ujú. y es un programa que tiene 30 talleres al año, que son los Bien, 30 diferentes. Entonces, montón. actualmente sí, hay muchísimas actividades y hay muchísimas otras entidades y organizaciones que también se dedican a divulgar la arquitectura y a realizar estas actividades. Bueno, y de esa primera semillita que contaste acá en Buenos Aires, ¿cómo fue creciendo cuántos años estuviste acá con Arquiniños hasta que te fuiste? Bueno, Arquiniño nació en 2014 y estuve hasta 2019.
Un montón. Bueno, 5 años, sí. Sí, 5 años. Y en esos 5 años, Cinco ¿cómo años. creció acá en Buenos Aires o en Argentina? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo recepcionaban los chicos también? ¿Qué te decían? Bueno, no, era un hit, la verdad. O sea, no solo por lo bien que nos la pasábamos todas las personas adultas que acompañábamos, sino que cada vez que íbamos a un comedor o a un merendero, era cuando vuelven. Queremos hacer más cosas. Eso nos desafiaba también a pensar más actividades. Estuvimos también en la librería Conti, en la Exesma, y fue como una semilla que fue como contagiándose, ¿no? Y fue creciendo, creciendo muy orgánicamente porque la actividad se disfrutaba muchísimo y los chicos y las chicas las pasaban muy bien, pudiendo poner como toda la parte creativa en la construcción y bajar un poco esto, ¿no? Que hacemos las arquitectas de transformar esa idea que tenemos en nuestra imaginación y construirla, con actividades muy fáciles, con papel, con actividades en pop-up, con muy pocos materiales, realmente podíamos hacer y construir un montón de cosas. Y el proyecto fue creciendo hasta que llegó un punto que tuve la oportunidad en base a esto que me pasaba, ¿no? Que yo notaba que algo pasaba con los niños cuando participaban del taller, pero no podía entender qué era. Ahí es cuando yo viajo a Barcelona a formarme como mediadora artística. La mediación artística es una disciplina que entiende que el arte es una herramienta para lograr un bienestar en las personas, no solamente el arte como un elemento que consumimos a nivel cultural o a nivel artístico, sino el proceso de crear arte y la arquitectura como arte es un proceso que te transforma. Vengo a formarme a Barcelona y en el medio del estudio del máster me agarra la pandemia. Tenés razón, tenés razón. ¿Por Sí, qué habías elegido y Barcelona? quedó. ¿Lo elegiste Barcelona por la ciudad y te pusiste a buscar ahí o puntualmente porque ese máster, ese posgrado era el que vos estabas buscando? Por tres cosas. Primero, había estado en Barcelona un par de veces y me parecía una ciudad increíble. Me sigue pareciendo una ciudad alucinante. No hay un solo día que yo salga de mi casa y no me emocione, o sea, pero ni uno, Lore, te lo juro. Que no vea, que no descubra algo nuevo. Es una ciudad increíble, de habla española. El máster solamente se daba acá en Barcelona. Este máster no existe en otro lugar hispanohablante. Claro, y pre-pandemia, con lo Em, cual no era virtual, no tenías que viajar. no, tenía que viajar sí o sí, y era un máster que eran 9 meses, y en ese momento tuve la posibilidad económica de poder acomodarlo. Gael quedó en Argentina y yo me vine a estudiar a Barcelona, y Mm. encima, bueno, con la pandemia quedamos separados durante casi un año. Sí, tremendo. Mm. Y después, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Te quedaste en Bueno, Barcelona? sí, me enamoré completa y absolutamente de esta ciudad. em, y por sobre todo de la cantidad de oportunidades. Claro, lo que me pasaba en Buenos Aires era que en Argentina era un proyecto social y era un proyecto educativo, pero que estaba sostenido económicamente 100% por mi trabajo como arquitecta autónoma. Claro. Y cuando llego a Barcelona descubro todo el ecosistema territorial que existe de políticas que tienen que ver con los derechos culturales, con el derecho que tenemos las personas de acceder a la cultura y bueno, y de poder transformar el proyecto en un organismo autónomo y sostenible. Actualmente somos una asociación sin fin de lucro, que trabajamos con acuerdos con entidades y con subvenciones públicas y privadas que hacen que el proyecto haya podido crecer y desarrollarse. Entonces, me enamoré de las dos cosas. A mí siempre me gusta decir que yo soy como una antimigrada, porque no es que emigré con el discurso de no me voy porque este país, amo mi país, extraño políticamente muchísimo, pero muchísimo mi país, pero encontré en Barcelona la posibilidad de poder vivir de Arquiniños y de la Ujú. mediación artística, que al final era algo que sí es verdad que en Argentina no, no lo había logrado. No lo descarto ni dejo de pensar que esto se puede eh, mutar y migrar, y tengo y conservo la esperanza porque creo que es igual de necesario este proyecto tanto en Buenos Aires como acá en Barcelona. Y ¿vos sentís que encontraste como tu vocación o tu misión con Arquiniños? O sea, siendo arquitecta de formación,
¿Sentís que, porque bueno, no, yo te conocí hace más, como 15 años, donde hacías proyecto, trabajabas en un estudio de arquitectura y era totalmente distinto tu laburo? ¿Sentís que qué quedó de Satami o seguís haciendo proyecto o estás volcada totalmente a esto, por un lado? Y por otro lado, esta es como, ¿sentís que encontraste tu misión con esto? Sí, o sea, absolutamente. Para mí, mi pasión, desde que me levanto hasta que me voy a dormir y mi obsesión es comunicar arquitectura a la infancia. Bien. Es que es desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Estoy todo el tiempo pensando en cómo poder replicar el proyecto, profundizarlo en los talleres. Me apasiona, me encanta estar con mis niñas y mis niños en los talleres y creo que esta cosa que tiene la arquitectura, que para mí es muy mágica y que es lo que tratamos de comunicar con el proyecto, no la arquitectura como esa cosa del patrimonio arquitectónico de la construcción, sino como lo que realmente y profundamente me enseñó la arquitectura, que no tuvo que ver con lo que aprendí en los libros, tiene que ver con aprender a equivocarme, en que la arquitectura es un lugar en el que una profesión en la que hay espacio para todas y para todos. Yo, por ejemplo, no sé dibujar a mano, nunca lo supe, no soy buena en matemáticas, o sea, no me ubico Desmitificando, derribando geográficamente. barreras de que todas las arquitectas y los arquitectos tienen que saber dibujar muy bien, tienen que ser excelentes calculadores, hacer Bueno, estructuras. total. Yo soy la antiarquitecta y encontré en la arquitectura un lugar en la que creo que puedo desenvolverme muy bien profesionalmente y creo que lo que hago lo hago muy bien y tiene que ver con comunicar arquitectura a la infancia y con hacer ese puente. Equivocarme, nos equivocamos todo el tiempo, reivindicar la posibilidad del error, la posibilidad de juego. Entonces yo creo que soy la misma persona porque hago lo mismo, pero lo hago con muchísima más pasión y acá manejo otro tipo de problemas, digamos, no sé cómo explicarlo. No, se entiende. Cuando uno ejerce la profesión y tenés que lidiar con clientes y con obras y con... son otro tipo de conflictos. Y además que la infancia, volviendo al tema de la accesibilidad, es un colectivo completamente dejado de lado, que no tiene voz política ni pública como tal, y también el proyecto lo que hace es generar ese espacio para que desde la infancia se puedan repensar y los espacios y dejar como esa semilla de esta profesión que es hermosa. Y de cara a, bueno, 2026 Barcelona además va a ser capital mundial de Es la arquitectura. arquitectura, sí. Qué lujo. Y tenemos Qué, unos proyectos súper lindos que qué, tienen que ver con el... Sí, no, eso, ¿qué estás preparando? ¿Qué estás preparando? Pero antes de irme como al futuro, contame un poco ahí qué estás haciendo. O sea, cómo son los talleres, un poco los chicos, o sea, es inevitable por ahí comparar, por ahí las inquietudes de la niñez pasan más por un rango etario, pero hay como, ¿encontraste una diferencia entre los chicos y las chicas de Buenos Aires con los chicos y las chicas de Barcelona? ¿Qué te dicen? Contame un poco el feedback y qué tipo de talleres o qué tipo de actividades estás haciendo. bueno, acá las actividades que hacemos tienen varias líneas. Una, por ejemplo, que es la más fuerte del proyecto, son los extraescolares. Acá está como muy instalado que las niñas y los niños van a la escuela y a la salida, una o dos o tres veces por semana, van a un espacio extraescolar, como una actividad extra. Entonces, Arquiniños es una más de esas actividades en que las niñas y los niños van a la escuela y una vez por semana tenemos 5 grupos en 5 distritos diferentes de Barcelona en donde los niños pueden hacer el extraescolar de arquitectura. Buenísimo. Es un programa que tiene 9 meses, que son estos 30 talleres, en los que a lo largo de esos talleres vamos experimentando con todo esto que te comentaba. Aprendemos a equivocarnos, ponemos manos a la obra en la construcción, a veces con madera, a veces con papel, y es el formato extraescolar. Después Bien. tenemos talleres puntuales que nos convocan para ir haciendo en diferentes espacios, vamos a bibliotecas, vamos a escuelas. Se celebra cada año un programa genial que se llama la Semana de la Arquitectura, en la que las arquitectas nos acercamos a las escuelas
a dar un taller de arquitectura. Y por último, el programa educativo ya más profundo, por ejemplo, este año participamos con la Escuela Arquitecto Gaudí, en la que abordamos temáticas del currículum escolar a través de la arquitectura, por ejemplo, geometría, temas de estructura, temas de física. Y otra cosa muy linda que hacemos es que hacemos muchas salidas. Yo no sé si están viendo las Sí, fotos, sí, sí, pero eso vamos justo te iba a muchísimo. preguntar. Tenía la pregunta de si hacían alguna salida, porque en algunas imágenes vemos a los niños y las niñas con unos chalequitos, con los chalequitos como de la obra o de seguridad, los amarillos fluo, los verdes fluo, que están afuera. Ahí, por ejemplo, vemos unos que están construyendo algo en madera. Bueno, vos Sí, no... sí, sí. No, no, me acuerdo las fotos y eso iba, por ejemplo, acá nosotros estamos a 10 minutos del pabellón de Barcelona. El pabellón de Barcelona es uno de nuestros grandes aliados y todos los años, una o dos veces vamos con los niños y las niñas al pabellón. O también desde Arquiliños programamos visitas familiares al pabellón en que la gente se puede apuntar y nosotros hacemos actividades de juego. A La Pedrera fuimos hace 2 semanas. Entonces, eso es aprovechar toda la ciudad y todo lo que tiene para ofrecernos para, en esos casos, acercarnos nosotros con los niños a hacer actividades. También Entonces, estas el formato actividades... es, No, sí, sí, perdón, perdón, dale. no, no, eso, esos son todos los formatos en los que funciona Hoy, Arquiniños. Arquiniños. Todas estas actividades, lo que te quería preguntar, ¿son gratuitas para la comunidad? ¿Las paga, suponte, el Estado o alguna organización? ¿Tienen un costo? ¿Es un mix? El 90% de las actividades son gratuitas. Los extraescolares, solo tenemos extraescolares de pago en 2 distritos, porque son espacios privados que nosotras alquilamos los espacios, y si no, en realidad nuestro leitmotiv también es que estas actividades sean completamente gratuitas y absorbidas por las entidades, las fundaciones o por los fondos públicos o privados que hagan. Tenemos también Sí. casal de verano, por ejemplo, ¿Qué es que acá casi? se Como usa una mucho como las escuela, colonias como de colonia, como eso. una colonia de vacaciones, pero de arquitectura. ¡Qué Sí. bueno! Entonces vamos a la playa y construimos, por ejemplo, o sea, hacemos desafíos de construcción, y hacemos así como una semana intensa de arquitectura. Y me habías preguntado, Lore, sobre si encontraba alguna diferencia, ¿no? Sí, cómo eran los chicos y las chicas en España? Si te encontraste esto, ¿qué te decían acá o cómo respondían o cómo se enganchaban acá y cómo los ves allá? Bueno, desde tu mirada. Yo creo que la magia es la misma y la infancia es, de alguna manera igual en cuanto a lo que ellos, como ellos responden a las actividades y lo que juegan y lo que se involucran y lo que la disfrutan. Lo que creo que es muy diferente es el contexto social y político de cada uno de los lugares y las necesidades. Acá partimos de una base de una serie de necesidades cubiertas que eso indefectiblemente impacta en cuáles son los puntos en los que nosotros tenemos que trabajar. Si yo voy a un espacio a dar un taller, a hablar de arquitectura, y esas niñas y esos niños no pudieron desayunar ese día, obviamente su capacidad de atención va a ser mucho menor, pero de ninguna manera es menor ni el entusiasmo, ni la actividad, ni nosotras no cambiamos ni adaptamos nada del contenido dependiendo lo del contexto. Y sí, año a año lo que voy viendo, pero esto es a nivel general en infancia, es el gran aumento que hay, lamentablemente, de temas de salud mental. Y eso es acá, allá y en la China, por el tema del acceso desmedido a las tecnologías y Sí, porque muchas creo que horas en la estamos pantalla. viviendo no solo eso, o sea, no solo, no lo voy a, yo soy muy fan de la tecnología, la usamos muchísimo, la aprovechamos, porque creo que también es una gran facilitadora de oportunidades. ¿Y con qué Pero tiene sí es que verdad ver, que Tam? cada año, yo creo que tiene que ver con la complejidad adulta más que Uf. con temas de infancia. Creo que la ciudad se va haciendo cada vez más ruidosa, que estamos hablando de niñas y niños que pasan entre 8 y 9 horas por día adentro de una escuela.
en la que nadie les pregunta cómo están, cómo durmieron, cuáles son las cosas que les preocupan en la vida. Creo que la educación en sí está en una crisis enorme y que hay cosas que son completamente inhumanas e intolerables y que estamos sometiendo a nuestras infancias a no tener ese espacio de juego lúdico y de experimentación y de posibilidad de equivocarnos y de crecer y de jugar por el simple hecho de crecer y de jugar. Entonces ahí es donde creo que es muy compleja la situación de la infancia hoy. Y por eso ya te digo, o sea, la diferencia que encuentro tiene más que ver con el contexto social y económico que con la infancia en sí. Totalmente, entendido, sí, y concuerdo. Yo me quedó algo que no te, yo soy muy interrumpirte y te juro que te interrumpí lo Todo lo menos que quieras, porque posible. yo aparte puedo hablar eternamente. No, Sí. vos interrumpime lo que quieras porque Pero varias veces en tu discurso decías, las arquitectas, acá en España, a las arquitectas les proponemos, llevamos, eh, o sea, son solo mujeres las que toman la iniciativa de vincularse en un rol, ponerle más social, digo, por ahí ya me meto en una cuestión más crítica o que sea que casualmente en Arquiniños son todas mujeres. no, no es casualidad, no es casualidad para nada. Yo creo que todo lo que, y pasa también, creo, en la carrera de arquitectura y en todas las carreras que están vinculadas con el ámbito artístico. Sigue habiendo una inclinación bueno, a tener como esta perspectiva de que lo artístico es menor o que o el ámbito educativo nos llenamos la boca hablando de lo importante que es la educación y la educación y la educación y la educación, y las maestras son 99% mujeres y las tareas de cuidado siguen estando completamente menospreciadas en términos de los ingresos que puedes tener con eso y al lugar que ocupan en la sociedad. Y creo que la educación y la arquitectura se da ese combo en el que entran las dos partes. Nosotras en el equipo somos 6 personas, de las cuales una sola es un varón. Y la realidad es que el espacio está abierto para arquitectas y para arquitectos, pero las que nos dedicamos a la educación, en el 90% somos mujeres, y yo creo que eso es un sesgo que refleja un tema que está muy sobre la mesa en este momento, que es el tema de las tareas de cuidado y las tareas de educación y lo menospreciada que están. Tremendo. Y última pregunta, que como esto, hablando un poco del futuro, que yo también en un momento te dije, bueno, después hablamos. Me estabas contando Sí. el año que viene qué proyectos tenían para cuando Barcelona sea la ciudad de la arquitectura, que ya están pensando qué actividades van a llevar con Arquiniños. Sí, nosotros ya estamos trabajando acá. Una cosa que sucede mucho también en Barcelona es que los proyectos se planifican con muchísima anticipación. Nosotros ahora estamos terminando como el curso escolar, este sería como nuestro diciembre, y nosotros retomamos recién en septiembre, octubre con las clases. Entonces nuestro año escolar empieza en octubre de este año. Y algo que venimos trabajando estos últimos 3 años es un proyecto que lo hemos desarrollado con adolescentes, que es en escuelas, en contexto escolar, y con menores también del barrio, que trabajamos mucho mi barrio del futuro y mi ciudad del futuro. Es algo que nos obsesiona y es como pensar que en poder generar ese espacio para que la infancia pueda proponer sus propias ideas y expresar sus propias motivaciones en cuanto al espacio que los rodea y que lo puedan diseñar de una manera mucho más activa. Así que estamos planificando muchísimas actividades y programas que seguramente en breve vamos a empezar a comunicar, por lo que te decía, porque hasta octubre no vuelven las clases. Ahora estamos como con el cerebro Las quemado vacaciones. y con la... Sí, sí, Bueno, hay que sí, tal disfrutarlas cual. también, hay que disfrutarlas. ¿Y cuándo Sí, volvés la para verdad que Argentina, sí. aunque sea de vacaciones? ¿Vas a venir? Sí, yo, bueno, estuve ahora el año pasado no, pero mi idea siempre es viajar una vez por año y porque tengo a mi familia, mis amigas, mis ahijadas y ahijados, bueno, mi pedacito de mi corazón está ahí en Argentina, así que una vez al año sí, viajo seguro.
seguro, seguro. Buenísimo. Bueno, te voy a despedir y voy a hacer un corte. Te invito, si tenés ganas de quedarte, Matías Kirschenbaum, que es nuestro columnista de diseño, va a presentar un tema y después vamos a charlar un poquito por si te quisieras quedar o si tenés tiempo de escucharlo y quedarte y que después charlemos y qué opines, porque es un tema que toca directo al feminismo. Bueno, lo voy a adelantar un poco, pero es Sabrina Carpenter. Acaba de publicar un nuevo disco con una tapa muy polémica que ahora ya después del corte Matías nos va a contar. Si tenés ganas, Tami, te quedás, y si no, te libero, Sí, porque sí. sé que... ¿Te quedás? Bueno, entro a dar clase, Vos sí. me habías dicho. No, está bien, Sí, te libero, sí. y me voy, nos vamos al corte. Pero, Bueno, pero lo escucho después. sí, Sí, obvio, queda grabado, así que después te lo envío, incluso para que tengas el estupendo. programa. Bueno, Tam, Sí. un beso enorme, que Bueno, estés Lore, muy bien y gracias. seguimos comunicadas por las redes como hasta ahora. Te mando un beso y a la audiencia le volvemos a recordar que estuvimos charlando con Tamara Janowski, creadora y fundadora de Arquiniños. Nos vamos a Un beso, Tam. Gracias por la invitación. No, por favor. Nos vamos al corte y volvemos con más diseño que incluye. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. DQI, Diseño que Incluye. Un programa conducido por Lorena Obiol, dedicado al diseño inclusivo.
Diseño que Incluye, 18 de junio, nuestro programa número 11. Y está del otro lado del teléfono Matías Kirschenbaum, nuestro columnista de diseño. Mati, te extraño, ¿cómo estás? Hola Lore, disculpa, No hoy pasa nada. imprevistos Igual hicieron que me tuviera que quedar en casa, pero la columna está acá, está muy firme. bien, estamos conectados. Como le contaba a la audiencia más temprano, vas a contarnos sobre la polemiquísima tapa de Sabrina Carpenter y el revuelo que estuvo causando por estos días. Hoy justo leí, porque le cuento a la audiencia que apenas sabía quién era Sabrina Carpenter de nombre, tuve que googlear, investigar también o leer, y un sitio que creo que Euronews, que la llamaba la portada de la discordia. Mira, bueno, sí, vamos a hablar un poquito de eso. Antes quería empezar un poquito con la historia sobre las tapas de discos, así llegamos al punto que nos interesa, pero me parecía interesante. Yo cuando hice la columna de Almodóvar, dije para los diseñadores gráficos una de las cosas más lindas es diseñar afiches, pero creo que la segunda cosa más linda es diseñar portadas de álbums. Qué bueno. Que de verdad es una de las cosas que todo diseñador quiere hacer en algún momento de su vida. ¿Te gusta? ¿Ya hiciste una portada o es como un deber? Tuve el placer de hacer una portada para un cantante de ópera armenio. ¡Ey! Sí, o sea, argentino, con descendencia armenia. La verdad que estuvo muy interesante todo el proceso. Otro día les cuento, pero sí, tuve el placer. Eran épocas de CDs. Así Wow. que estamos hablando de otra dinámica. Otra Sí, conexión con el material y otra apropiación del diseño, del objeto diseño. tal cual, un poco yo quería llegar a eso. ¿Sabes por qué se le dice álbum a los álbumes? No. Bueno, ¿sabes qué? Cuando se creó el primer aparato para escuchar música, que es el fonógrafo, Uh-huh. eh, el fonógrafo funciona, ustedes casi todos lo deben conocer, es una caja y arriba un cilindro que gira y tiene una gran bobina donde sale el sonido. En ese cilindro que gira está como grabada la música y una púa va pasando por ese cilindro. Eh, Esto se creó más o menos en 1870 por ahí, lo creó Thomas Edison, pero le salió una competencia que era una persona que se llamaba Emil Berliner, que desarrolló el gramófono. Sí. El gramófono, que a diferencia de tener un cilindro, tenía un disco plano con un surco por el cual pasaba la púa y salía el sonido. Uh-huh. Eso es lo más parecido que nosotros tenemos a lo que hoy llamamos los discos. Uh-huh. Eso grababa apenas 5 minutos. Entonces, por ejemplo, para escuchar una obra completa, uno necesitaba muchos de estos discos puestos adentro de unas carpetas a las que se le decía, Álbum. bueno, que era el álbum. Ok. Entonces, Mira. de ahí, digamos, quedó la palabra álbum como la recopilación. Sinónimo de disco, ¿no? Sinónimo de disco, claro, cuando Uh-huh. el disco ya pasó a ser uno solo, que eso fue ya más adelante, cuando pasó a ser de pasta al material que es ahora, bueno, que más o menos en la década de los 40, cambiaron la frecuencia, entonces en cada disco podía entrar más música. Eso, digamos, siguió llamándose álbum. Y también por añadidura, como álbum se le dice a cualquier cosa que recopila, cuando nosotros juntamos más de una canción, 2 o 3 o 4 o 5, 6, 7, 8 canciones, hacemos un álbum. Bien. ¿Tá? Bueno, entonces uno dice, bueno, pero esta historia es súper interesante porque recién en los años 40, o sea, estamos hablando de que casi 40 años después de la creación del gramógrafo, o un poquito más, recién ahí se empezó a diseñar tapas de discos. Mira. O sea, estamos hablando de años 40. Porque hasta ese momento los discos solo venían en una funda con un nombre. Okay. Hasta que a un señor que se llamaba Alex Steinweiss
que era un diseñador estaba a cargo del área de publicidad de la Columbia Records, se le ocurre relacionar, él era muy fanático del arte de las vanguardias, entonces quiere relacionar el arte con la tapa del disco. Y a partir de ahí, él empieza con la música del jazz, empieza a utilizar elementos de las vanguardias artísticas, y con la popularidad de los 60 y 70, que coincide con toda la explosión del rock y la psicodelia, todo lo que es tapa de disco empezó a tener como una importancia muchísimo mayor en términos de relación, lo que veo con el artista. Porque antes solo se escuchaba la música y ahora tenemos la relación arte de tapa con el artista. Bien. Estamos hablando de que el formato del LP es grande, entonces son más o menos unos 30 centímetros por 30 centímetros. Eso en los años 90, con la salida del CD, cambió un poco, a pesar de que la industria siguió, digamos, uno seguía dándole importancia a la tapa del disco en relación al artista y al disco. Ujú. Da para que hagamos una columna solo de tapas de discos, ¿no? Sí, ya sé, ya lo sé. Pero te estoy haciendo como un resumen porque quiero llegar ahí al punto. Ujú. Hasta que apareció Spotify o toda la difusión de música digital, y el arte de tapa pasó a ser otro tipo de elemento, ya no como un objetual, sino porque antes uno compraba un elemento físico que Sí. contenía la tapa, Ujú. sino, bueno, a través de las redes, y entonces empezaron a cambiar algunos parámetros de diseño con respecto a las tapas, porque los formatos de Spotify son muy pequeños, entonces se tienen que ver mejor, y entonces hay como, bueno, otro tipo de búsquedas. Ujú. Y vamos a ver, digamos, llegando al tema que nos Que interesa, nos toca hoy. que nos tocaba ahí, que cuando hablamos de la imagen del álbum, ya directamente ni aparecen los nombres, aparece solo una foto y, digamos, hay mucho donde la información que antes tenía que estar en una tapa del disco, hoy no está. Ujú. Nosotros hoy vamos a hablar sobre Sabrina Carpenter. Como vos Bien. dijiste, Sabrina Carpenter Brevemente, ¿quién es Sabrina Carpenter? Contanos. Sabrina Carpenter es una artista estadounidense, que hizo el recorrido que hicieron muchas otras artistas, porque es una chica Disney. Ujú. Lo que pasa que, a diferencia de las chicas Disney que conocemos más, que podrían ser Britney Spears, Christina Aguilera, en Sí. una primera etapa, la segunda etapa ponerle La Miley Hannah Cyrus, Montana, sí, Miley. ahí. Ujú. A la pobre Sabrina le tocó como la tercera etapa, ya entrados los 2010. Pensemos que Sabrina Carpenter tiene 25 años, o sea que nació en el 2000, y ella en el 2010, 2012 Ujú. entra a trabajar en Disney, pero ya Disney dejó de ser la Ahí la potencia. estamos viendo. Vos no sé si estás viendo, pero ahí Sí, justo sí, estamos. sí. Ah, perfecto. Ahí Estoy estoy. acá viendo. Estoy con un poquito de Delay, delay, siempre un pero no poquito, pero no hay importa. problema. Y ya. Eh, Ahí la ahí tenemos a estamos. Sabrina también, Ahí. también como sugerente en Bueno, los. ella, digamos, durante toda su etapa de Disney era una típica chica americana de lo que nosotros conocemos. Nosotros podríamos decir una joven americana, que es una chica rubia, eh, adolescente, bonita, tiene un poco del estereotipo de la chica de californiana, Sí, incluso de la Barbie de incluso de Malibú. la Barbie, tal Sí. cual. Pero su carrera en Disney, si bien era una artista reconocida y sacó como 5 discos en toda su etapa de Disney, su éxito llega cuando ella ya, como les pasa a todas, ¿no? Cuando salen de Disney y se lanzan a su carrera solista, donde ella toma una actitud mucho más atrevida y sexy, podríamos decir. Ujú. Eh, y empieza a hacer un recorrido sobre su música pop, hablando de temas un poco más interesantes, como sus relaciones amorosas y sus rupturas con parejas que dan la casualidad que también son famosos, y hay triángulos interesantes entre otros artistas contemporáneos a ella, por ejemplo,
ella salió con Shawn Mendes, que es otro cantante pop, que es el exnovio de Camila Cabello, que es otra Sí, cantante pop. conocida, sí. Y este tipo de relaciones hacen que los tres se nutran de lo que les pasa, y en sus letras hablen Ujú. de estos problemas o temas o lo que se les ocurra. De Bien. hecho, nosotros estamos viendo ahí en pantalla la portada de su álbum anterior, que se llama Sí. Short and Sweet, Y que ahora sería... podemos ver las que... Sí, ahora la vemos, pero digamos, en ese álbum supuestamente Sí. todas sus letras hablan de Shawn Mendes y de Camila Cabello. Bien. Bien, ¡Apa! ella tuvo un éxito total con este álbum. Es verdad que por ahí para personas mayores de 30 no es tan conocida, pero para las juventudes es una referente. Y sacó un video ahora que se llama Man Child, de un tema nuevo que va a aparecer en su próximo álbum. Vamos a ver un poco la foto de su próximo álbum, que se llama Best Friends, Best Man's Friends. Ahí va. Man's Best Sí, Friend. ahí hay Perdón. una y ahora mostramos Nosotros la vamos a otra. ver la imagen de Sí, un perrito sí. con un Con un collar collarcito y un dije. y un dije que dice Man's Best Friends, Ok. donde interpretamos perfectamente que esto es el mejor amigo del hombre es El el perro. perro. Pero, Pero ella saca otra imagen donde al lado de esta, ¿no? O sea, están las dos imágenes juntas, entonces uno sabe, y aparte ella dice que su disco se va a llamar Man's Best Friend, donde aparece ella en una posición en el piso con sí, en 4 patas, ponele, o en en cuatro 3, porque patas, sí. sí, donde una persona le está agarrando el pelo, Ujú. interpretamos que ese sería un hombre, Sí. y la analogía de mejor amigo del hombre en esta posición trajo muchas polémicas. Claro, mejor amiga del hombre. Sí, claro, porque encima Sí, friend en inglés tiene la doble acepción. Bueno, sí, claro, acá no no tiene el tenemos, género. no tiene género, Ujú, entonces, pero sí tiene man, o sea, el man es hombre. ujú. Digo, no dice woman, dice Sí, 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 man, sí. es hombre. Bueno, esta polémica eh, hizo saltar a ONGs Sí. Mati, de pero aparte Glasgow, esto por es ejemplo. reciente, o sea, pasó hace Esto 3, fue 4 la días, semana ¿no? pasada, Sí. sí, la semana pasada. Eh, y entonces se armaron varias polémicas. Yo quería traer algunas cuestiones digamos, sobre lo que decían en contra de la tapa y otra Ujú. gente que defiende la tapa. Solo para ponerte en contexto de Sí, el aire, nos sí. quedan 8 10 minutos. minutos. Sí, sí, No, sí, sí, no te preocupes. 50. O sea, vamos Estoy, a... estoy, estoy en tema. Eh, bueno, lo que te decía es, por ejemplo, que ni bien salió la tapa, una organización de Glasgow contra la violencia doméstica, que se llama Glasgow Women's Aid, describió la portada como regresiva, porque según la asociación, el objetivo de la tapa es complacer la mirada masculina y promover estereotipos misóginos. Ujú. Y a la vez le agrega un contenido que es que todo eso lo hace con un elemento de violencia y control. O sea, entendiendo que agarrarle el pelo como se Sí, le está sí, agarrando sí. es violento y con control. Ujú. Otra persona que está en contra de la tapa, voy a hablar en general de personas que se dedican a hacer crítica de música. En este caso no fue una ONG, pero otras personas que son críticas de música o feministas que escribieron sobre relación de las ídolas pop en relación al feminismo, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Entonces, en este caso, de una revista de música, eh, la, la periodista Cuba Jean-Baptiste dice: en el mejor de los casos, la portada de Carpenter es un mal ejemplo de sátira. Resulta excitante para quienes creen que las mujeres son inferiores.
Otra persona dijo, no es nada sutil ni sex positive, o sea, ni siquiera es positiva a nivel sexual, es simplemente pornografía suave que complace la mirada masculina. Bien, tremendo. ¿Está? Estos son todas las negativas, ¿no? Sí. Después otra persona dijo que de la revista Dazed, que es una revista de música muy famosa, comentó que la idea de que esta imagen tenga tanto poder parece un poco delirante, como diciendo, no es tan claro que tenga tanto poder una imagen. Pero a la vez después salieron otras miradas feministas, pero positivas. Como sobre... apoyando. Sí, yo leí. No sé si apoyando, pero no haciéndose eco de la polémica, sino, por ejemplo, Leira Marinas, una doctora en periodismo en España, que escribió un libro que se llama Fucked Feminist Fans, o sea, cagate en los fans feministas, algo así sería. Dice que todas las críticas están basadas totalmente en una mirada heteropatriarcal, en penalizar la sexualidad. Se da por hecho que la persona que está sujetándole la cabeza es un hombre. Yo quiero creer que es una lesbiana butch. Bien, otra mirada ahí podría ser. Es otra mirada. Después, otra periodista, dice, Sabrina tiene un contenido abiertamente feminista, es más, aplica el humor de tal forma a sus canciones que mira a los hombres heterosexuales en la mayor parte de las ocasiones con ternura y con lástima. Ella, por ejemplo, tiene videos donde es verdad que la imagen del hombre está bastante degradada. Podríamos decir que no es, por ejemplo, en su último video, en el que está el video que está dentro del disco este que va a salir, ella hace como una crítica a la actitud infantil de los hombres hoy, y el video la muestra a ella luchando contra hombres de una forma... porque los hombres se comportan de forma infantil. Entonces ella hace digamos, toma una posición sobre eso. Lo que pasa es que a la vez su imagen es una imagen que podríamos encasillar en el estereotipo de lo que le gusta al hombre heterosexual. Entonces empieza a haber como unas contradicciones ahí que son interesantes. Tal cual, es como una tensión entre la crítica y volver a dar una vuelta, como bien dijiste por ahí, regresivo. Yo lo había leído también, no sé si ahí en Euronews o en otro, que decían que esto era más, además de la crítica, como ella siempre solía autoparodiar los ciertos comportamientos de sus relaciones sexoafectivas. Como que por ahí estaba hablando más de ella. Bueno, acá hay una de las cosas que se dice igual es medio como, bueno, podría ser polémico también desde qué lugar, pero bueno, claro, pero acá, tendría por ejemplo, que hablar ella y contar ella, no estar haciendo todas las suposiciones. Ella todo el tiempo se mantiene un poquito al margen de la polémica, haciendo como unas evasivas cuando le preguntan. Pero, por ejemplo, otra interpretación es que hace una periodista, no está reforzando la cosificación, sino más bien burlándose de ella. Es una broma enorme. Claro. Y ella no es el chiste, sino ella es la que hace el chiste. Como una parodia. Es como una parodia. Entonces, ahí entramos en estas cosas que me parecen súper interesantes de la comunicación y la interpretación sobre las imágenes. Digo, cómo una misma imagen puede decir una cosa o interpretarse otra según los sesgos culturales o ideológicos que uno tenga. Porque de verdad, en esta portada se pueden analizar las dos cosas perfectamente. O sea, yo no voy a dar mi posición, pero lo que sí creo es que todo lo positivo y todo lo negativo me parece que es correcto. Bien, nos deja pensando. Y mira, justo 13:59. Perfecto. Me parece que es mostrar justamente lo ambivalente o las dos caras o todas las posibilidades. Y como decía, si bien Sabrina no puede contar qué quiso decir, me parece que dejarlo abierto a ni un lugar de la crítica, ni de decir, bueno, es una mirada regresiva, dejarlo en
como esto abierto me parece... Bueno, a mí cualquier imagen que abra el debate Totalmente. me parece que siempre está bueno. Suma. Y esperemos que el resultado de esto sea cierta concientización sobre las temáticas que Sabrina Carpenter quiere Sin dudas, contarnos. sin dudas, porque A mí eso me dejarlo... parece que está bueno. Para la próxima tengo un ranking de las 10 tapas más polémicas Podemos retomarlo, para mí. me encanta. Así que después Me encanta, pero te quiero acá. La próxima te quiero acá. Vamos te estoy allá, extrañando. Bueno, Lore, un beso enorme. a Mati Kirschenbaum, nuestro columnista de diseño, y nos despedimos de Diseño que Incluye hasta el miércoles que viene. Muchas gracias, audiencia de Comedios. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.